Psicóloga, psicoanalista, asistente social y docente. Dedicó su vida a pensar, escribir, teorizar y difundir casi todo lo que sabemos sobre cuestiones de género y derechos de infancia. En 1957 creó la Escuela para Padres de Argentina y aportó una mirada revolucionaria sobre la manera de concebir la familia, la niñez y la adolescencia. Las 30 reediciones del libro Escuela para Padres se transformaron en lectura obligada para progenitores y para profesionales, y su creación llegó a la Facultad de Medicina. Una historia que se interrumpió en 1973, cuando la escuela fue clausurada. Tras el retorno de la democracia, volvió a ocupar su lugar en la militancia, docencia y divulgación de los derechos del niño, la niña y los adolescentes, la violencia familiar y los derechos de la mujer. Una decena de libros propios y otros tantos en colaboración, y su participación constante en distintos organismos oficiales dedicados a tratar la violencia familiar y temas de adopción, son testimonio de su compromiso. En Todavía es temprano, recibimos a una verdadera maestra, Eva Giberti. Muchas gracias, Eva, por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la selección que han hecho. Han ido a buscar documentos arcaicos y además representativos de todo lo que hice en determinada época y de alguna que otra cosa que me hicieron cuando cerraron la Escuela para Padres. Que digamos, la gente no tiene por qué saberlo. La cerraron porque estaba funcionando en el Hospital de Niños y en ese momento era el... ¿Qué año era? ¿73? 73 aproximadamente. Yo le pregunto a Galende, porque Galende es un viejo y querido amigo. Viejo... Y todavía me queda un poco de memoria. Todavía, sí. Entonces, la cerraron, hicieron todo un operativo en aquella época buscando subversivos y entonces pensaron que en la Escuela para Padres había alguno que otro escondido y no encontraron nada mejor que aparecer en el Hospital de Niños así armados con fal hasta los dientes. Los chicos muertos de terror apostaron en los establecimientos vecinos a tiradores, es decir, todo un operativo, como si en la Escuela para Padres hubiera guardado algún subversivo importante. Bien, no había. Bueno, pero estás con muchísimo trabajo ahora, estás en una actividad fuerte, potente. Entre otras cosas, largaste el 137, podemos decir, sos la autora del 137. Soy la autora del 137, pero vamos a poner las cosas en orden. A ver. En el 2006, Aníbal Fernández, que era en ese momento ministro del Interior, a través de Silvina Zavala, que era la secretaria de Seguridad Interior, me llama a Casa de Gobierno y me dice que el presidente Kirchner y él están muy preocupados por los temas de violencia contra las mujeres, particularmente por las violaciones. Había habido una historia muy trágica, esto era en febrero del 2006 y en diciembre del 2005 había habido una historia muy tremenda. Entonces me dice el ministro Aníbal Fernández, a quien yo solamente conocía por televisión, bueno, mire, dice, ahora va a venir el presidente a hablar con usted. Yo me quedé de una pieza porque realmente no tenía la más mínima idea de que tenía que hablar con el presidente. Y entonces ahí es cuando Aníbal Fernández, que ya se había puesto de acuerdo con Kirchner, lo que me plantea es crear una brigada, un equipo que en caso de violación de mujeres fuéramos inmediatamente a la comisaría de manera que la víctima violada no hablase nunca con la policía. Porque ¿cuál era el problema? Lo que me decía Aníbal Fernández es: lo que a mí me importa no solo es la protección de la víctima, lo que pasa es que la víctima no mantiene la denuncia porque no quiere que ningún bigotudo como yo le haga preguntas escandalosas o inconvenientes. Y las pericias, ¿no? También, que exponerse a eso. Claro, entonces la brigada que me pide que se cree y me dice, usted va a disponer de esto, me dice, usted con su equipo, yo no tenía ningún equipo absolutamente, yo era docente universitaria, no tenía ningún... Pero en fin, viste, la mitología pues, así a veces le adjudica cosas a uno. Y me tenías dice, todo en la gatera. Lo tenía acá. Lo tenías acá, claro. Tenías un séquito que te seguía. Tenía en mente, tenía exalumnas, eso sí. Entonces,
lo que él propone primero, digo porque el 137 viene después, lo que él propone primero es que cuando una víctima de violación, y lo digo para que la gente se entere bien cómo es esto, lo primero que tiene que hacer es ir a la comisaría. En la comisaría lo que hacen es ponerla en un lugar recolecto, en un lugar separado, darle un vaso de agua, preguntarle cómo se llama, qué le pasó y punto. Ahí nos llama a nosotros. Ningún policía puede ni preguntar nada más que qué le pasó. Y nos llama a nosotros, así como llama al juez o al fiscal. Nosotros llegamos matando y somos las únicas que podemos, es un equipo formado por 2 mujeres, llegamos a la comisaría, nos sentamos con la víctima, esperamos que pueda hablar, pero no podemos esperar más de 2 horas. ¿Por qué? Porque la tenemos que llevar al hospital, en un auto que la policía misma provee, de manera que todo el kit que se le da contra la infección por VIH, que solamente tiene un margen de 2 horas, 2 horas y pico, la llevemos, nos quedamos al lado de la víctima mientras se llama al médico policial, al médico legista. Quiere decir que ni la policía puede interrogar a una víctima de violación, ni el médico legista tampoco puede intervenir en demasiado índole de interrogatorios. Y entonces, después de allí, nosotros la acompañamos a hacer todos los trámites que hay que hacer en la policía. Identificación del agresor. Porque lo que me decía Aníbal Fernández es las mujeres no identifican al agresor porque no quieren hablar con la policía, dejan caer la denuncia. Y lo que nosotros queremos con el presidente es que los violadores caigan presos. Es una función de acompañamiento, digamos. Qué suerte que usás la palabra como es debido. Y te explico por qué. Porque nosotros no queremos hablar de asistencia. Nosotros hablamos de acompañamiento. ¿Y por qué esta reticencia a hablar de asistencia? Porque la palabra asistencia implica yo arriba y vos ahí. Yo que soy y que tengo el saber y que tengo el poder, te asisto a vos, pobre, a la que le pasó eso, o que sos una mujer golpeada, o que entonces te agradezco el uso de la palabra acompañamiento. Fue sin querer igual. Pero tenés una intuición realmente sabia porque usaste la palabra correcta. Nosotros nos oponemos a asistencia. Bueno, muy bien. En esta conversación con Aníbal Fernández, conversación nada, hablaba él solo, esto que quede claro, ¿no? Porque yo llegué, me senté y me bajó línea de entrada. Me dijo, bueno, usted va a crear la brigada. Y me dijo, y después la segunda cosa que va a hacer, se le aviso que ahora viene el presidente a hablar con usted. Era un día de verano calurosísimo. Yo me había ido a casa de gobierno con una remerita y una pollerita. Y dije, yo tengo que hablar con el presidente. Ahora estás preparada. Protocolos, muy bien. Entonces, ahora va a venir el presidente. Yo lo que quiero es que usted me cree una nueva ley de violencia familiar. Ahí abrí la boca para decirle, ministro, yo no soy abogada. Me dice, no importa, usted la conoce y la respetan mucho, usted va a crear una buena ley. Con la gente se creó esa ley y les aviso como anticipo, el 30 de julio se va a discutir por fin esa ley que lleva 5 años de atraso sobre violencia familiar en el Senado. Y soy una de las discutidoras. Dice, en ese momento es cuando yo le aclaro, sí, ministra, pero vea lo que pasa. El problema es que si a una mujer la golpean un sábado a la noche o un domingo a la madrugada, no tiene a dónde recurrir, hay que irlas a buscar. Bueno, ocúpese de eso. Ahí es cuando aparece esto que vos me decís. ¿Cómo funciona el 137? El 137, ¿tenés un papelito para mostrarlo? Acá. Así lo muestro. 137, digo que es esto porque las cámaras nos ayudan mucho a nosotros. ¿Dónde tengo la cámara acá? Ahí tenés, ahí está. Ahí déjalo ahí fijo que se 137. Sí. Disculpen que yo la pida y la muestre porque el número ayuda a visualizar. Sí, Ahí lo ponemos en la pantalla igual. En la pantalla, gracias. La cosa es así. Nosotros tenemos un centro de llamadas. El centro de llamadas recibe el llamado o de la mujer que está siendo victimizada, o de un familiar, o de un vecino. Hay un equipo de 4 operadoras que son psicólogas y trabajadoras sociales, que escuchan, reciben el llamado y automáticamente queda registrado el número. Durante el primer momento se escucha a la víctima, porque a veces no es la víctima la que llama, a veces es un vecino
a veces es otra persona y otras veces es alguien que fue golpeada hace años y que lo que está buscando es orientación para el aquí y ahora. Entonces, las colegas del call center, que son formidables, ahí estamos mostrando en pantalla, sí, se ve cómo están trabajando. Realmente son muy inteligentes y sobre todo son imaginativas. Si tuviera tiempo les contaría las cosas que son capaces de hacer. Y entonces se le pregunta a la persona, dígame señora, nosotros tenemos un equipo, podemos mandárselo, mire, el equipo está formado por un trabajador o trabajadora social, una psicóloga o psicólogo y un policía. Vamos en un auto policial no identificado, es decir, no llega un patrullero al barrio, con sirena, llega nada. Un auto particular. Un auto particular, con un policía, que es el primero que se baja, porque el policía tiene dos funciones. Primero, protegernos a nosotras. Y segundo, si el golpeador vuelve, y golpearlos, ¿no? Es decir, porque nosotros no estamos entrenados en artes marciales. Entonces, lo que hacemos es, el policía toca el timbre y dice, llegó el equipo, entra y mira en qué estado está la situación, porque a veces han tirado perros bravos, sobre todo en las zonas muy cercanas al conurbano. Esto funciona solo en Capital, vamos a aclararlo porque por ahí hay gente que está mirando desde otra parte del país, toma nota del teléfono pero no le sirve por ahora. Pero escúchame, está funcionando el Chaco, porque lo hemos creado en el Chaco, gracias a Capitanich, que un día llamó por teléfono y dijo, yo quiero... Ahí tienen un 137 también. Hay un 137. Y ahora, gracias también al pedido del gobernador de Misiones, empieza a funcionar en agosto el 137, en Posadas. Con el mismo sistema. Con el mismo sistema. Es decir, nosotros no somos un escritorio. Nosotros vamos a la casa de la víctima, la escuchamos, la llevamos a hacer la denuncia. Y fíjense qué interesante y qué penoso de la cantidad enorme de... ¿Cuántos llamados hay por día o por semana, por ejemplo, para tener una idea? Aproximadamente, yo no te podría dar la estadística exacta, mira, desde el fines del 2006 hasta ahora tenemos 17.000 intervenciones de ir a domicilio. Y no te puedo decir porque, por ejemplo, los lunes es cuando más se llama. Por el fin de semana bravo que pasaron. Por el fin de semana bravo que pasaron. Los tremendo lunes. Eso. Y los barrios están todos repartidos, es decir, no es que sea en determinados barrios. En zona norte, en Recoleta es exactamente igual que en zonas... Son situaciones de urgencia, digo, porque a veces la gente que no conoce la problemática de la violencia intrafamiliar, ¿no? De la violencia de género al interior de un hogar, no toma dimensión de lo que le puede pasar a una mujer que necesita llamar a un teléfono para que la vengan a rescatar. Vos me contabas alguna situación el otro día que hablábamos que como muy impactante, es una señora que había quedado en un palier. No, el marido. El marido en el palier y ella no podía salir. Sí, esto es el resultado de la inteligencia y la velocidad mental de las personas que atienden el centro de llamadas. Una señora nos llama al 137 que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año, así que la gente está en guardia permanente. Una señora nos llama, que serían las 3 de la madrugada, y lo que le dice, miren, mi marido me ha dejado encerrada dentro de la casa, yo estoy resguardada en el dormitorio y él, que para seguir pegándome, para que yo no me pueda escapar, se ha quedado en el palier, en un tercer piso, o sea, si yo salgo de mi casa, el sujeto está en el palier, me mata, me sigue golpeando, entonces yo me encerré en el dormitorio, estoy con los chicos, pero ustedes no van a poder entrar. Entonces la colega que atiende le dice, dígame señora, usted no tiene ningún juego de llaves. Sí, dice, tengo un juego de llaves, pero no puedo salir. Bueno, vea señora, busque una chalina, busque un pañuelo grande, envuelva las llaves y usted tiene ventana a la calle. Es lo primero que le pregunta. Yo claro. te lo digo en segundo lugar, pero es lo primero que le pregunta. Usted tiene ventana a la calle. Bueno, vea, nosotros vamos a llamar al patrullero, porque vamos a sacar a su marido del palier. Pero usted se asoma al balcón y ese pañuelo... las llaves. Vamos a estar nosotros abajo, nosotros salimos ahora. Usted nos tira a un auto que va, no identificado,
pero mientras va a estar llegando el patrullero. Es decir, la persona que está en el centro de llamadas está hablando con la víctima y la colega que está al lado está llamando a la seccional de esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? 3:30, ya 4 de la mañana, cae el patrullero, nosotros que estábamos yo no, las colegas que estaban de guardia, están en la puerta, esperan, cae el pañuelo con las llaves adentro, el patrullero, o sea, el policía, el oficial le toca el timbre al portero, lo levanta, lo necesita como testigo y entonces le abre la puerta al oficial y es de aquí que subimos con el oficial, el portero como testigo, hasta el tercer piso, hasta el palier. Y el señor, el malevo, el compadrito, el que estaba lastimando a su mujer con golpes, de repente abre la puerta del ascensor y ve bajar un policía que lo detiene, el portero como testigo y nosotras que con las llaves entran a rescatar. Ahora, ¿ese hombre queda preso? Porque muchas veces, digamos, ¿cuál es la sanción frente a estas situaciones? Este señor queda detenido en averiguación de antecedentes. Y vos pones el dedo en el ventilador, por favor, entonces me invitan otro día para hacer todo el programa y hablar de la justicia. Sí. Porque no hay respuesta, ¿no? Querida, no es que no haya respuesta, hay que hacer la denuncia, hay que llevar a la mujer a hacer la denuncia. Yo les había empezado a decir, y no quiero olvidarme de esto, del total de víctimas que vemos hay un 38% de mujeres que no quieren que las llevemos a hacer la denuncia. Claro, eso te iba a plantear también. Y eso es muy grave. ¿Y qué se hace en ese caso, Eva? En ese caso nosotras no podemos presionarla, tenemos lo que se llama el equipo de seguimiento. Ese equipo de seguimiento que es sumamente importante se maneja por teléfono o personalmente, va a ver a esa mujer. Pero nosotros somos urgencia y emergencia, no somos un ministerio de asistencia social. Claro. Exacto. A veces, Eva, lo que pasa es que las mujeres que no quieren hacer la denuncia es porque tienen temor de la reacción de esa pareja violenta frente a la intervención de la justicia y cuando han visto que tal vez la justicia no las pueda proteger como ellas necesitan, ¿no? Frente a esa situación. Por eso te dije, necesito otro programa para hablar de este tema. De la justicia. Y claro, la presidenta está hablando continuamente de que hay que hacer algo con la justicia, pero no les quepa duda que hay que hacer algo con la justicia. No con la justicia, con los jueces, menos con 5, 8, 10, que son amigos, ¿no? Que es gente conocida. Que saben de la problemática, porque a veces no entienden cómo es la dinámica, ¿no? La dinámica es muy clara. Si la mujer está golpeada, en ese caso además la llevamos al hospital, pero si la mujer hace la denuncia, lo que hay que hacer es creerle a la víctima, porque uno de los problemas es dar vueltas y vueltas y vueltas, pero el otro problema lo tenemos con las mujeres, porque cuando el juez ve la gravedad de la situación y decide excluir al hombre del domicilio, esto es una alerta para las mujeres. Sí, por empezar, la policía no puede estar parada en la puerta de la casa de cada mujer cuyo marido ha sido excluido. Entonces, ella tiene que estar alerta de manera tal que si él intenta regresar, inmediatamente debe volver a hacer la denuncia o debe llamar a la comisaría. Más, está funcionando en algunos lugares el botón antipánico. Cierto. En algunos lugares. ¿De qué se trata, perdón? Es un botón que se aprieta, está conectado a determinadas centrales de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pues nosotros somos nación, no importa, yo le paso el aviso al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y algunos municipios también lo han implementado. Claro. Entonces, la mujer se conecta con la comisaría. Directamente con un botón, digamos, claro. no es que tiene que hacer un llamado. No, mira, es como si fuera esto. Sí. Como la alarma del auto. Ah, perfecto. Así, lo apretás y suena en la comisaría. Y la comisaría tiene obligación de salir picando inmediatamente. ¿Y lo hacen, Eva? Porque... Mira, la experiencia que tenemos que sí. Nosotros no usamos todavía el botón antipánico, lo usan en muchos lugares y es exitoso. Ahora, ¿cuál es el problema de las mujeres? La tentación de dejarlo entrar de nuevo. Y de perdonar, ¿no? Porque lo que hay que... Por supuesto, cada persona tiene derecho a hacer lo que quiere con su vida, pero lo que se ha visto es que se reiteran estas situaciones. Se reiteran estas situaciones. Si se reitera, vos usás también la palabra perdonar, que es una palabra correcta, con la ingenuidad propia de quien, sobre todo, si ha estado mucho tiempo golpeada, ya no puede
pensar con libertad, con autonomía. No puede pensar. Entonces, piensa que es buena si lo perdona. Y entonces tenemos los feminicidios. Porque el asunto está en que una vez que el sujeto ha sido excluido por 2 meses, 3 meses, 1 mes, empieza ella a pensar, y bueno, pero yo me quedo sin mi compañero. Además, la vivencia de fracaso es muy intensa. Yo lo amé, yo confié en él, tuve 4, 5 chicos con él, porque esta es la otra. Claro, los chicos en el medio. Claro, los chicos piensan quién es su papá, y entonces hay que explicarles mucho. Es un trabajo muy delicado, porque todo esto lo hacemos en el programa que se llama Las Víctimas contra las Violencias, y quiero marcar que el programa se llama así. Por eso no hablamos de asistencia a las víctimas. Lo que hacemos en todo el tiempo en que estamos al lado de ella, y estamos muchas horas, porque vamos a la casa, la ayudamos, le buscamos los documentos, porque los sujetos muchas veces antes de irse le rompen los documentos para que ella... Para complicarlas, claro. Para complicarlas. Entonces, durante ese tiempo no solamente le explicamos lo que son sus derechos, cosa que ella muy poco puede escuchar, sino que le decimos... Porque puede ser violencia psicológica, violencia económica, no necesariamente golpeada, si bien la mujer golpeada es mayor porcentaje. Le explicamos que nosotros estamos allí para no enseñarle, sino para darle noción de que ella puede enfrentarse con el Estado y exigirle al Estado que el Estado ocupe el lugar que le corresponde a través de sus instituciones. Nosotros somos parte de esas instituciones. Por eso yo uso la preposición contra. Ustedes no se imaginan lo que fue instalar en el Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial un programa que se llamaba, tardaron 5 años, tenemos 7, durante 5 años yo mandaba los expedientes de vuelta, porque programa de asistencia a las víctimas. No. Es una víctima que tiene que ser activa. Tiene lo que puede, pero se encuentra apoyada. La posicionan en ese lugar. Exactamente. Es una pregunta corta porque nombraste la palabra femicidio y en general tienen este antecedente de violencia, o sea, hay un antecedente previo. Hay denuncias muchas veces. Exactamente, o sea, hay un proceso judicial, alguna intervención policial. Sí, ya te lo cuento o ya se los cuento. Hasta el 2009 nosotros recibíamos los llamados habituales, me pega, etcétera. A fines del 2009, tengan la fecha presente, a fines del 2009 empiezan a llegar estos llamados. Yo llamo porque el Juan, que no es su marido, que es el compañero coyuntural, me dice que me va a rociar con alcohol y que me va a tirar... Y después de lo de Wanda Tadei. Exactamente. Desde fines del 2009 hasta hoy, se reitera el llamado de auxilio por amedrentamiento. Recordemos que es la pareja de Eduardo Vázquez, era la pareja de Eduardo Vázquez, claro, el baterista de Callejeros, que murió como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió, y la justicia terminó condenándolo a él por ese femicidio. Pero esto ha inspirado a muchos hombres, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con el móvil vamos al barrio y nos hacemos ver en el barrio, porque esto es delito de amedrentamiento. Claro. Entonces, es un delito en sí mismo. Amenaza, es un delito claro. en sí mismo. Es decir, hacemos lo que habitualmente no se hace, pero sí, y yo les digo que el aumento de estos llamados es significativo, de modo que viene muy bien que hagan esta pregunta. Eva, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo también, además que tiene que ver obviamente con la vida por lo menos de 17.000 personas en los últimos años a partir de la implementación de este número. Y por cierto que es un servicio muy importante. Y además al 137 se puede llamar por problemas de índole sexual y por problemas de pornografía en los medios de comunicación contra los chicos. También se los digo porque esto lo estamos teniendo que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, en un ratito volvemos que todavía es temprano.